La palabra chutzpah, según afirma el especialista en historia del judaísmo Leo Rosten, viene del yiddish y se entiende como una especie de arrogancia mezclada con irreverencia. Uno puede comprobar una actitud chutzpah en casi todos los lugares o ámbitos de la vida israelí. Profesores universitarios discutiendo en un pie de igualdad con sus estudiantes, empleados contradiciendo a sus jefes o niños en la escuela cuestionando a sus maestros. Parecería ser que en Israel ser un chutzpán, de la palabra chutzpah, es la norma. Veamos un ejemplo de chutzpah aplicada a las altas tecnologías. Un día jueves, Scott Thompson, el presidente de PayPal, la más importante empresa de pagos vía Internet del mundo, recibió la visita de un joven que afirmaba haber desarrollado un sistema para solucionar el problema de las estafas y fraudes en los pagos vía Internet. El joven, Shvat Shaket, le explicó a Thompson: nuestra idea es simple. Nosotros creemos que el mundo se divide entre las buenas personas y las malas personas. Y el secreto para evitar fraudes es distinguiéndolas en la web. Las buenas personas dejan rastros en Internet, huellas digitales, porque no tienen nada que esconder. Las malas personas no hacen eso porque ellos tratan de esconderse. Así es como nosotros detectamos huellas digitales. Si tú puedes ubicarlas, podrás minimizar a un nivel aceptable los riesgos. Es realmente simple. Dispuesto a comprobar la veracidad de la propuesta de Shvat Shaket, Thompson le ofreció analizar los datos sin procesar de 100.000 casos, que ya habían sido aclarados, y luego simplemente comprobarían los resultados. Hasta ese momento, la empresa en lanzamiento de Shaket, Ciencias del Fraude, había analizado unos 40.000 casos en sus 5 años de vida. Thompson estaba convencido que no volvería a escuchar de Shaket en su vida, o por lo menos en los próximos 2 meses. Se despidieron un jueves y el domingo por la mañana el presidente de PayPal recibió un correo electrónico desde Israel. Ya lo hicimos. Mientras que en PayPal el proceso de control había sido realizado manualmente, la empresa de Shaket ofrecía un programa de computación que realizaba la misma tarea. En PayPal no lo podían creer. El equipo de Shaket había logrado mejores resultados con mucha menos gente en mucho menos tiempo y contando con información incompleta. Más específicamente, en la problemática área de transacciones, la empresa de Shaket había conseguido resultados superiores en un 17%. Scott Thompson no podía perder el tiempo, debía comprar esa empresa o esperar a que los israelíes fuesen adquiridos por otros. Lo que Thompson desconocía es que los 2 fundadores de esa empresa, Shvat Shaket y Sar Wilf, habían servido en la unidad de élite 8200 del ejército israelí y no estaban interesados en vender su empresa, sino que pretendían recibir el visto bueno de Thompson para lograr que un importante fondo de inversiones se interesase en ellos. Scott Thompson ofreció comprarles la empresa por $79 millones, pero terminó pagando 169 millones. Lo cierto es que al cabo de un tiempo, Scott Thompson llegó a Israel para encontrarse con su recién comprada empresa y con sus empleados. Así describe Thompson su primera entrevista con el equipo de Ciencias del Fraude. Cada tema era discutido a fondo. Comencé a ponerme nervioso. Nunca había escuchado tantas observaciones no convencionales, una a otras enfrentadas, entre pares o superiores o incluso entre trabajadores principiantes. Ellos no se sentían inhibidos para poner en duda la lógica que había guiado a PayPal durante todos estos años. Nunca vi ese tipo de desvergüenza. No se sentían intimidados ni se desconcertaban. Me quedé pensando, ¿quién trabaja para quién aquí? John Medved, un inversor en Israel, cree que la chutzpah puede ser medida por el índice del uso de los sobrenombres. Medved afirma que una persona puede comprender a la sociedad israelí gracias a la actitud de la población hacia sus élites. En Israel, al primer ministro Netanyahu le dicen Bibi, o al anterior le decían Arik, Sharon. Al primer ministro lo apodaban El Viejo y al ex jefe del Estado Mayor le decían Buggy, Yalón. Esto, según Medved, es una buena muestra de la informalidad prevaleciente en Israel. Esa informalidad la podemos observar también en la forma en que se asimilan los fracasos. Los israelíes creen que existen fracasos constructivos o fracasos inteligentes, sin un número de los cuales no se puede conseguir innovaciones. Más aún, dentro del ejército se suelen analizar y criticar incluso las operaciones exitosas. Se revisa la toma de riesgos innecesarios en el procedimiento militar, etc. En líneas generales, el israelí puede fracasar, quebrar, equivocarse, pero enseguida se levanta para buscar la próxima oportunidad. Tras vivir durante 5 años en Estados Unidos, explica el analista Molly Eden,
puedo decir que una cosa interesante sobre los israelíes es su cultura. Los israelíes no poseen una cultura muy disciplinada. Desde los 0 años están siendo educados para poner en duda lo obvio, hacer preguntas, debatir todo, innovar. Es más complicado dirigir a 5 israelíes que a 50 norteamericanos, porque los israelíes te cuestionan todo siempre, comenzando con la consabida ¿por qué tú eres mi jefe y no soy yo tu jefe? Eso significa ser un jutzpán, y para innovar hay que poner todo en duda.